Como todos sabemos, estamos con nuestra serie de mayordomía del dinero titulada Llevando las cuentas claras. Esta semana nos toca ver acerca de la generosidad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la generosidad? ¿Qué dice la palabra de Dios también con respecto a ser generoso? Cuando hablamos de generosidad en el Antiguo Testamento, en el hebreo, cada vez que usted se encuentra que la generosidad del creyente o la generosidad que pedía a Dios, en hebreo habla de alguien que tiene la mano abierta, alguien que está compartiendo de manera continua, alguien que abre su mano para ayudar a su prójimo. No es todo lo contrario, alguien que cierra su mano para no compartir. Hablando de generosidad en el Nuevo Testamento, en el griego, habla de liberalidad, de desprendimiento, de un donativo abundante. Tiene el concepto que no busca para sí solo, está pensando en los demás. Claro, indudablemente piensa en la necesidad personal de su entorno, de su familia, pero también está mirando la necesidad del otro. Cuando miramos también acerca de ser generoso, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ser generoso es traducido como voluntario. Alguien que extiende la mano, pero de manera voluntaria. No se le obliga, a un generoso no se le obliga a ser generoso. Es algo voluntario. Por eso en el Antiguo Testamento se habla del generoso de corazón. De manera voluntaria él da. En el Nuevo Testamento el generoso en el griego habla de alguien que es liberal de manera económica, alguien que está compartiendo los bienes que tiene, liberales en la admisión de otros, en el compartir los bienes. Entonces nosotros encontramos conceptos muy claros, muy precisos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para nosotros, por lo general, cuando se habla de generoso, de generosidad, por lo general siempre nos estamos enfocando en la parte económica, pero quiero compartir con ustedes 3 ámbitos donde nosotros aprendemos a ser generosos. La primera, la que todos conocemos, la generosidad física, la generosidad económica. ¿Qué es lo que encontramos de esta generosidad económica, física en el Antiguo Testamento? Dios desde la creación estuvo pendiente del hombre. Mi hermano, Dios no creó al hombre primero y lo mantuvo 6 días de hambre hasta crear todas las cosas que Él necesitaba. Él no hizo eso. Él primero creó todo el entorno necesario para entonces poner su creación, para que ese hombre, esa mujer que Dios colocó en su creación, pudieran disfrutar de todas las bendiciones que Dios les estaba dando. Pero conocemos por la palabra, el hombre pecó y el hombre desvirtuó todo lo que Dios había creado. Al punto que sí, había gente que tenía, como había gente que no tenía. Había gente que satisfacía sus necesidades físicas, económicas, pero había gente que sufría por tratar de satisfacer las necesidades económicas. Ahí es Dios dando entonces instrucciones, mandatos a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios esperaba que su pueblo hiciera frente a aquellos que pasaban por necesidades básicas? El libro de Levítico, el capítulo 19, versos 9 al 10, va a decir: cuando siegues la mies de tu tierra, dice, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Una de las cosas que siempre vas a encontrar en la palabra de Dios es cuando Dios quiere mostrarte algo a ti, o cuando Dios quería mostrarle a su pueblo y que debían de hacerlo, no era negociable, tenían que hacerlo.
Dios siempre colocaba su firma. Yo, Jehová, vuestro Dios. No lo dice un hombre cualquiera. No lo dice ni Moisés, no lo dice ni Aarón, ni ninguno de los hijos de Aarón. Lo dice Dios mismo. Y estaba dando el mandato en la protección de aquellos necesitados de las cosas básicas. Dice, sí, cuando vayas a tu tierra y ciegues la mies, dice, no vas a rebuscar hasta el último rincón. No vas a ir a repasar la tierra 3, 4, 5 veces a ver si se te quedó algo. No puedes hacerlo. Al contrario, si puedes dejar algunas cosas, hazlo. Ese es el sentido del versículo. ¿Por qué? Dice, no rebuscarás. Al contrario, eso va a ser para el pobre, para el extranjero, para ellos los vas a dejar. En otras palabras, uno va a encontrar que Dios está formando a un pueblo generoso, a un pueblo que debe de aprender no solamente a mirar sus propias necesidades, sino a mirar las necesidades de aquellos que estaban sufriendo, de aquellos que no tenían los recursos suficientes. Y mi hermano, Dios no solamente lo mencionó en Levítico, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versos 19, versos 20 y verso 21, va a remarcar de manera seguida y enfática lo que como pueblo deben de estar viviendo. Esto aprendimos cuando estudiamos la palabra. Cada vez que en la Biblia encontramos una palabra, una frase, una oración que se repite de manera continua, está el énfasis del escritor bíblico, está el énfasis de Dios de mostrarte que esto es básico, esto es importante, esto es algo que tú y yo también ahora debemos de estar viviendo. ¿Qué dice Deuteronomio 24, 19 al 21? Dice, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Los 3 versos van a decir, van a repetir, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dios teniendo misericordia de estas personas necesitadas. Dios preocupándose por aquellos que no tenían los recursos suficientes para su subsistencia. Entonces 3 veces le va a decir en las cosas que hacía su pueblo. Cuando sigues tu mies en el campo, cuando sacudas tus olivos, cuando vendimes tu viña, dice, no rebuscarás. Así como yo te he bendecido a ti, así como tú has orado para que venga la lluvia a tiempo y cuando la lluvia también ya no llueva para que no malogre el fruto. Cuando tú has orado y has pedido que yo sea generoso contigo y lo he hecho contigo, tú también tienes que ser generosos con aquellos que tal vez están levantando las manos al cielo y están diciendo, por favor, Señor, dame el alimento que yo necesito. Entonces, ¿cómo va a actuar Dios, mi hermano? ¿Dios va a descender del cielo y nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Mi hermano, Dios utiliza a su pueblo. Dios utiliza ahora a su iglesia. Tú y yo somos las manos de Dios para ayudar en la necesidad y para que el hombre entienda de que debe de hacerlo, va a decir en el verso 19 al final, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en todo lo que hagas, en tu negocio, en tu estudio, en tu trabajo, en lo que tú fueras, dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Escúchame por favor.
¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor que nos bendiga y parecería que el cielo cerró sus puertas y no nos escucha? ¿Cuántos de nosotros le hemos reclamado a Dios? Tu palabra dice, Señor. Silencio absoluto del cielo. Mi hermano, ¿no será porque Dios está cerrando las ventanas de los cielos? Porque nosotros hemos levantado la ventana de nuestro carro para no atender a los necesitados. Porque tal vez hemos visto aquí, aún dentro de nosotros, a alguien que realmente está necesitado y nos hemos dado la media vuelta. Y nos fuimos y pensamos que nos libramos de que yo pueda dar. Mi hermano, dice Dios, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Dios casi obligando a su pueblo a atender las necesidades de sus propios compatriotas, atendiendo las necesidades de aquellos que realmente no tenían los recursos, mis hermanos. Mi hermano, ¿no será que hasta ahora seguimos orando y clamando porque nosotros somos así con el resto? Porque no estamos dispuestos a dar y buscamos cualquier situación para no dar y cerramos nuestras manos de tal manera que en toda la obra que nosotros hacemos, Dios no nos bendice, mi hermano. Tenemos que mirarnos antes de levantar la mano delante de Dios y de reclamarle cosas que Dios podría darnos. Pero siempre encuentro esto en la palabra, mi hermano. Dios nunca te regala nada gratis, mi hermano. Nunca. Siempre hay una condición. Dios siempre espera de ti un paso con Él. Dios da un paso, pero Él también espera que tú des un paso delante de Él. Proverbios capítulo 19, verso 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mi hermano, la pregunta es: ¿cómo prestamos nosotros al pobre? ¿Cómo entendemos de que nosotros prestamos al pobre y encima Él nos va a devolver el bien que nosotros hemos hecho prestándole al Señor? Mi hermano, si vamos nosotros a la academia bíblica o al tiempo del deleite en la palabra, nosotros aprendemos ahí que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Y para entender esto vamos a Mateo capítulo 25, versos 35 al 40. Versos 35 al 40. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Quién responde? Miren quién responde. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué es lo que dice? Dice: a mí me lo hicisteis. Mi hermano, una de las cosas que uno va a encontrar en la palabra de Dios es el amor inmenso que Dios tiene por cada hombre, por cada mujer en esta tierra. El amor de Dios desborda por cada hombre y por cada mujer. Cualquier hombre y cualquier mujer en la tierra
que levanta su mano pidiendo el auxilio y el socorro de Dios, Dios le atiende, porque la Biblia dice que Dios es misericordioso. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos más privilegiados, mientras que el que está afuera tiene que clamar por misericordia. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un Dios que es nuestro papá, y hablamos de una responsabilidad paterna de Dios hacia nosotros, que antes que tú le pidas, ¿qué es lo que dice la Biblia? Él ya está respondiendo, porque Él tiene cuidado de nosotros, pero no ha dejado de amar a aquel que está afuera y que está sufriendo, mi hermano. Y cuando nosotros llegamos a ser indolentes, con aquella creación que Dios hizo con mucho cariño para que en algún momento este hombre o esta mujer, este niño o este joven llegue a conocer a Cristo y sea parte de nuestra familia. Y espera que nosotros seamos los instrumentos de amor, seamos los instrumentos generosos hacia ellos también. El libro de Salmos, capítulo 41, verso 1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, el Señor lo librará. Está diciendo bienaventurado, está diciendo cuán feliz es el que piensa en el pobre. Es aquel que no solamente se mira a sí mismo, está viendo la necesidad del pobre. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo alivio su pena? ¿Cómo alivio su dolor? Porque cuando nosotros hacemos esto, hermano, dice, en el día del mal, el Señor lo librará. Otra traducción va a decir, en el día malo, en el día difícil, en el día doloroso, en el día duro, que tal vez tú y yo en algún momento vamos a pasar. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va a librar, nos va a rescatar de esa situación. Por eso, en el Salmo dice, cuán feliz es el que piensa en el pobre. Porque siempre la mano de Dios, la mano de bendición de Dios, está atento ante cualquier situación para librarlo, para rescatarlo. Antes que la palabra, antes que el auxilio, antes que el socorro esté en nuestros labios, Dios ya está actuando, rescatándonos a nosotros, fortaleciéndonos a cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser generosos. Por eso Dios en la formación de su pueblo dio el mandato para que también nosotros realmente lleguemos a ser generosos con las personas necesitadas. En el Nuevo Testamento también encontramos nosotros acerca de esta generosidad física. Un pasaje que muchas veces lo hemos leído, Lucas capítulo 19, verso 8, hablando acerca de Zaqueo. Y Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Una vez que él conoció al Señor Jesucristo, me imagino confrontado con Jesucristo, se dio cuenta de todas las cosas malas que había hecho. Entonces él va a decir, Señor, la mitad de mis bienes, Señor, doy a los pobres. Y cuando habla el verbo doy, no estaba pensando, Señor, lo voy a pensar, lo voy a hacer en el futuro. Está hablando de algo que ya lo estaba haciendo. ¿Cuál fue el impacto de Jesucristo? Que Él inmediatamente comenzó a ser generosos con aquellas personas que eran pobres y necesitadas. Pero no solamente dijo eso. Si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver según el Banco de Jerusalén. ¿Cuánto es el porcentaje en todos estos años? ¿Él dijo eso? No. Él dijo, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no sé si su esposa habría estado al lado. Tal vez le diría, Zaqueo, no, nos vamos a quedar en la miseria.
No, él dijo, yo lo voy a devolver cuadruplicado. Porque entendió lo que todo hombre y toda mujer debe de hacer. En esa generosidad, en eso de reparar culpa, lo que debe de hacer, mi hermano. Tal vez tú me puedas decir, sí, pero Zaqueo pues tenía plata. ¿Yo qué tengo? Yo tal vez solamente tengo solo un vaso de agua fría y nada más. ¿Y qué hago con eso? Mateo capítulo 10, verso 42. Mateo capítulo 10, verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mi hermano, el ser generoso no implica si yo tengo o no tengo en abundancia. Sí, Dios ha permitido a algunos hermanos nuestros la facilidad de hacer dinero, de ganar dinero. Hay otros que ahí el Señor nos mantiene y tal vez algunos con las justas y uno dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Mi hermano, el Antiguo Testamento habla mucho del generoso de corazón. No, la generosidad no depende de lo que tú puedes dar, porque Dios conoce nuestra situación. Dios jamás va a pedirte más de lo que tú no tienes. No, Dios no lo hace, pero sí de lo que Él te ha dado, sí te va a demandar que tú seas generoso. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por lo menos un vaso, dice, no perderás su recompensa. Mi hermano, Dios, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a ser generosos. Pablo lo aprendió. Y Pablo enseñaba lo que Jesucristo en algún momento había indicado acerca de la generosidad. Hechos capítulo 20, verso 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dice, sí, yo les he enseñado. Uno, tienen que trabajar para ser generosos. Él nos dice, yo les he enseñado que deben de trabajar para ser ricos. Pablo no dice eso. Pablo dice, yo les he enseñado para que entonces, al ver tanta necesidad, tanta gente que se muere de hambre, comenzando desde la iglesia del Señor, a los que están afuera, aquellos que pasan necesidad, se les debe ayudar. Porque si quieres ser feliz, si quieres ser muy feliz, entonces tienes que dar más que recibir. Y encontramos entonces, mi hermano, que sí, Dios está preocupado por las necesidades básicas, alimenticias, de vivienda, de aquellos miembros de la iglesia o de las personas que están afuera. Y para eso Él quiere usarte a ti y a mí. Él espera de nosotros, hombres y mujeres, realmente que seamos generosos para poder satisfacer esa necesidad física. Un segundo ámbito donde también podemos llegar a ser generosos es la generosidad emocional, en necesidades emocionales que hay. Gálatas, el capítulo 6, verso 2, va a decir, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo, escribiendo a la iglesia allí en Galacia, le va a decir sobrellevad. Y cuando habla de sobrellevad, está hablando de un mandato. Es algo que la iglesia, es un mandato que la iglesia debe de estar viviendo. Cada uno de nosotros debemos de estar viviendo.
Y la palabra sobrellevada acá, los unos, está hablando que yo me acerco a mi hermano que tiene una carga que no lo puede llevar solo, que tengo que ponerme al lado de él y levantar su carga para que sea más ligera para él. Porque esa carga es dura, esa carga está pesada, esa carga lo aplasta a él. No sabe cómo salir, no sabe cómo librarse. Está esa carga y necesita que alguien lo ayude a levantar. Y ese es el mandato. Hay cuánta necesidad aquí, mi hermano, porque todos llevamos cargas, mis hermanos. Y cargas de este tipo. Cargas que no podemos llevar nosotros solos. ¿Cuántas veces hemos venido acá con una carga dura, difícil, un problema serio que estamos pasando y nos hemos regresado igual, mi hermano? Y encima llegando a casa solos y abandonados y no sabemos qué hacer con todas esas cargas. Mi hermano, la Biblia nos llama a nosotros a ser no solamente generosos en la parte física, sino generosos en amor, en el tiempo, en el escuchar, en el orar, en comprender, en animar y en visitar. Mi hermano, muy claro dice el Evangelio de Mateo en capítulo 6, verso 22. Dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tú quieres saber si tu hermano o tu hermana o tus amigos tienen algún problema, mírale a los ojos, mi hermano. Mírale a los ojos. Y él te puede decir, estoy muy bien, estoy de maravillas. Pero tú le ves los ojos quebradizos. Le ves los ojos con dolor, mi hermano. Que con el tiempo, cuando tú sigues incidiéndole y pidiéndole al Señor que te ayude a ser generoso y que te ayude a mirar y a discernir, mi hermano, nadie puede escaparse a no ser que te ponga lentes oscuros. Pero mi hermano, es fácil detectar a alguien que está con problemas y necesidad. La mujer se puede maquillar todo lo que quiera, pero no puede maquillarse los ojos, que es la lámpara del cuerpo, mi hermano. ¿Cuántas veces alguien que los hemos encontrado y le hemos dicho, ¿y qué tal, cómo estás? Nos ha dicho bien, y inmediatamente hemos visto sus ojos cómo se quiebran, cómo trata de ocultar la lágrima que quiere salir. Y le tenemos que decir, vamos, conversamos. Terminamos de conversar, mi hermano, la hermana o el hermano se va aliviado. Mi hermano, hay cuántas cargas que nosotros llevamos y que muchas veces aquí como congregación no conocemos. Problemas en la familia, problemas con los padres, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en los estudios, problemas de salud, problemas económicos, problemas de todo tipo, mi hermano. Y que de alguna manera son difíciles de cargar, nos agotan a nosotros y no sabemos cómo sobrellevar, Romanos capítulo 15, verso 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mi hermano, algunas veces entendemos este versículo de esta manera. Así que los que somos fuertes debemos aguantar las flaquezas de los débiles. Porque ese soportar en el contexto nuestro es aguantar. Entonces veo a un hermano en necesidad. Uy, no, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Por qué puerta? Por aquí no se puede. Me voy por allá para no cruzarme con el hermano o con la hermana. Porque entonces me va a demandar mi tiempo, me va a demandar mi preocupación, me va a cargar a mí. Pero mi hermano, cuando dice los que somos fuertes debemos soportar,
es soportar el verbo, es el mismo verbo de Gálatas 2, hablando de que me pongo al lado del hermano y le ayudo a levantar la carga para que no lo aplaste, para que no lo aplaste mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue una de sus misiones de venir a esta tierra? El libro de Lucas capítulo 4, verso 18, Él va a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y miren lo que dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe usted en el griego de qué quebranto está hablando? Está hablando, miren, está hablando de triturados completamente. Está hablando de despedazados. Está hablando de estropeados. Está hablando de que se han quebrado. Están quebrados. No pueden valerse por sí mismos. No saben cómo salir adelante. Están angustiados, están sofocados. No saben qué hacer. Jesucristo dijo: yo he venido a sanarlos. Yo he venido a sanarlos. Hermano, hay una tremenda responsabilidad de cada uno de nosotros. La responsabilidad es de todos. Porque cuando comenzamos a mirar una necesidad emocional que puede estar pasando, mi hermano, yo tengo que atenderlo. Pero a veces entramos corriendo y nos vamos corriendo, mis hermanos. No nos damos el tiempo para tener la comunión unos con otros. No tenemos el tiempo para orar los unos por los otros. No tenemos el tiempo para escuchar la necesidad de mi hermano. Yo sé que a veces el fin de semana es difícil, todos corremos. Pero sí podemos decir, conversamos en la semana, podemos hablar en la semana, yo te visito, tú me visitas y conversamos. Ahí en la intimidad donde tú puedes sacar tus lágrimas, puedes llorar, puedes compartir tu dolor. Y no lo hacemos, mis hermanos. La semana pasada yo tuve que recoger a mi hija aquí en su centro de estudios. Y mientras estaba esperando, en el primer piso está un Starbucks. Así que yo voy y pido un café. El muchacho, muy correcto, muy atento, me dice: señor, aquí está. Y me dice: y señor, ¿y cómo le va? Mi hermano, si usted viera la forma como lo dijo, casi saco mi pañuelo. Te puedo contar una historia mía. Me encantó su atención. Yo decía: ¿por qué no somos así nosotros aquí? ¿Por qué nosotros no somos así? A veces nuestro saludo es así: hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estás? Y nos vamos. Mientras que el otro hermano va a contarnos, nos dimos la vuelta y nos fuimos. Mi hermano, hay una tremenda necesidad emocional. Muchas veces cargamos, como dice aquí, pesos que no podemos soportar. ¿Qué hacemos entre nosotros mismos? Por eso, una de las recomendaciones que siempre se hace y que tú te pierdes, mi hermano, es un grupo pequeño, donde en la intimidad, en la confianza, puedes abrir tu corazón. Sabes que no te van a criticar. Sabes que se van a poner al lado tuyo. Van a ayudarte a levantar el peso. Van a orar contigo. Y vas a poder ir en paz, aliviado, mi hermano, por cargas y necesidades que pesan, que quebrantan, como dice acá. Quebrantados, dice triturados completamente, despedazados, estropeados, quebrados. Si yo preguntara cuántos estamos aquí hoy día, más de uno levantaría la mano, mi hermano. Y más de uno va a regresar a su casa igual. Más de uno. ¿A eso nos mandó el Señor?
¿Para eso ha levantado su iglesia acá? ¿Para vivir de esa manera? El tercer ámbito que encontramos nosotros, donde debemos ser generosos, es la generosidad espiritual, mi hermano. La generosidad espiritual en una necesidad espiritual. Apocalipsis, el capítulo 3, habla de una iglesia, una ciudad muy importante en la Odisea. La Odisea era uno de los centros comerciales, financieros y estratégicos del mundo antiguo. Era una de las ciudades más opulentas del mundo. Los estudiosos van a decir que en aquella época lo único que le faltaba a la ciudad de la Odisea era paz, porque si lograba tener paz, se iba a levantar una ciudad potencialmente económica muy fuerte. Los romanos le dieron esa paz. Y la Odisea se convirtió en una de las ciudades más opulentas del mundo. De tal manera que todos tenían trabajo, todos tenían plata, todos tenían todo lo que, no solamente lo necesario, sino lo que anhelaban, lo que aspiraban, podían tenerlo. Pero a los ojos de Dios es otra realidad totalmente distinta. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si pasa alguien muy adinerado y tú le dijeras estas características, para él sería un insulto, mi hermano. Para él sería un vejamen el que tú le digas: eres un desventurado, eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Sería un insulto. Pero mi hermano, a los ojos de Dios, todo hombre y toda mujer, por más que económicamente tenga lo inimaginable, delante de Dios está en esta condición. Y si ese hombre o esa mujer muriera, se va a condenación eterna. No le va a valer absolutamente nada de lo que él ganó. No le va a valer absolutamente nada, mi hermano. Como no te va a valer ni a ti ni a mí absolutamente nada de lo que hemos ganado en esta tierra. Todos nuestros estudios, todos nuestros logros, toda la economía, todas las cosas se quedan aquí, mi hermano. Como dijo Job, desnudo vine, igualito me voy a volver. Igual va a pasar conmigo. Entonces se habla de una tremenda necesidad espiritual, mi hermano. En Romanos capítulo 7, 24, Pablo mismo, al mirarse así en su condición de pecado, en la tendencia de pecado, va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién va a poder librarme de este cuerpo de muerte? Lucas capítulo 4, verso 18 que hemos leído, Jesucristo dice: ¿para qué ha venido? Señala específicamente por qué ha venido: por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando solamente a los pobres económicamente. Está hablando de estos pobres que son desventurados, miserables, ciegos y desnudos, mis hermanos. Él dice: yo he venido a dar buenas nuevas. Pero mi hermano, el hecho de que Jesucristo ha venido, ¿qué implicó para él? Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice, Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Mi hermano, Dios vio nuestra necesidad. Dios vio el pecado que nos condena y nos lleva a la muerte. Él vio que tú y yo, por más esfuerzo que hagamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, menos vamos a poder salvar a otros. Mi hermano, la misericordia, la generosidad de Dios fue grandísima. Que nuestro Señor Jesucristo de manera voluntaria vino y se ofreció. Mi hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores vino, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mi hermano, Él dice que no tenía ni siquiera una cama donde acostarse, que eran las cosas básicas, una de las más básicas que tenía el hombre de aquel tiempo. Y por amor a ti, por amor a mí, Él fue a la cruz. Abandonó absolutamente todo. ¿Sabe por qué? Porque Él vio tu necesidad y mi necesidad espiritual. Por eso estamos acá. Por eso podemos gozarnos. Por eso podemos regresar a casa. Los problemas no pasaron, pero sé que mi Señor me sostiene. Sé que Él me guía, me salvó, me ha dado una nueva vida. Nos vamos con esperanza a la casa, mi hermano. Y podemos gozar por su misericordia, por su generosidad. La pregunta es si estamos dispuestos nosotros a decirle, Señor, yo quiero seguir el ejemplo de Jesús. Si estamos dispuestos nosotros a decirle, Señor, el hombre, mis vecinos, la nación, el pueblo, qué sé yo, que el Señor te muestre. Tú puedes decir, Señor, aquí está mi vida, úsame. Yo quiero, Señor, llevar tu palabra. Señor, quiero ser tan generoso con ellos que si aún atentaran contra mí, yo voy a seguir adelante, Señor. Porque tú lo hiciste, diste tu vida. Y Señor, por eso yo estoy aquí, Padre Celestial. Vamos a escuchar un testimonio, mis hermanos. Voy a invitar al pastor Fernando Castro, nuestro pastor misionero, su esposa María Julia, sus hijos. Ellos son nuestros misioneros en la ciudad de Madrid, en España. Ellos son peruanos que han ido como misioneros. Nosotros trabajamos con ellos, los sostenemos. Y ellos tienen un precioso testimonio que debemos de escucharlos. Pastor, muchas gracias. Hermanos, ustedes tengan buenos días. Mi nombre es Fernando Castro, mi esposa María Julia. Mi hijo, el mayor, se llama Caleb y el menor se llama Jonathan. Bueno, yo conocí al Señor en el año 87, entre agosto y septiembre, cuando ya casi estaba por cumplir los 18 años. Y justo en el año siguiente, pues conocí al pastor Rolando. Él iba a este pueblito que se llama Laredo, que antes era una cooperativa, era un distrito de la ciudad de Trujillo, allá en La Libertad. Bueno, a mí me impactó mucho su ministerio porque él iba a capacitar a los maestros de la escuela dominical. Y a mí lo que me impactó fue cómo los pequeños, que eran tan movidos, cuando él dirigía el culto de los niños atentos ahí, escuchándolos, y decía, Señor, a mí un día me gustaría enseñar la palabra de Dios, ya que en ese momento me estaba capacitando como un asistente de escuela dominical para enseñar a los pequeños. Bueno, de ahí cuando ya cumplimos 20 años, yo había ingresado a la universidad, estaba estudiando ingeniería de sistemas. Mi madre vio que no era lo mejor que me quedara ahí en el pueblo, porque en cualquier momento yo podía enamorarme, casarme y estropear los estudios. Entonces nos llevó a la ciudad de Trujillo y ahí empecé a asistir a la iglesia del Arco, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Arco. Bueno, ahí también me preparé en el seminario bíblico. Bueno, conocí a María Julia ahí en los jóvenes y nos casamos. Bueno, ella estaba ya en España, en Barcelona, y cuando fuimos a Barcelona nos dimos cuenta de una gran necesidad espiritual. Si bien es cierto, los hermanos en ese momento, la iglesia era en su mayoría de españoles, catalanes, pero había
mucha necesidad espiritual, había indiferencia de parte de la mayoría de las personas. Habían pocos obreros, como dice la Escritura, ¿no? La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces nos enrolamos en la iglesia, ya empecé a participar en el ministerio de lo que es la enseñanza bíblica con los hombres, y también fui parte del consistorio. Mi esposa, por otro lado, era de la coordinadora de toda la escuela dominical. Entonces en el 2012, un sábado 5 o 6 de febrero, 4 o 5 de febrero, ella fue invitada para ir a Atlanta, Estados Unidos, al ministerio del College of Prayer, donde ahí enseñaban a enseñar cómo enseñar a los niños a orar. Entonces ella fue, y justamente ese día que ella fue, ella contará su parte. Yo fui a un estudio bíblico, capacitación de líderes sobre el ministerio de liderazgo efectivo y liderazgo no efectivo. Después del primer módulo, cuando tocó la hora del coffee break, hicimos una pequeña oración. Y en esa pequeña oración de pocos segundos, Dios me habló y me dijo: renuncia a tu trabajo, yo te sustentaré. Y yo no entendía, ¿no?, qué es lo que me estaba pasando. Yo no entendía que era Dios mismo hablándome en ese momento. Y confundido, desorientado totalmente, oré al Señor y dije: Señor, no sé qué me está pasando, si esto es tuyo, pues confírmame. Y Dios se encargó de confirmarme ese día y los días siguientes. Hablé con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Me está pasando esto, sin saber lo que le estaba pasando a ella. Entonces ella me dice: Fernando, no tomes ninguna decisión hasta que yo llegue. Bueno, cuando ella llegó ya fue muy tarde. El día viernes yo había renunciado al trabajo. Entonces ahora sí le dejo su parte para después retomarlo. Buenos días, hermanos. Bueno, resulta que simultáneamente Dios hizo el llamado en nosotros. A mí me llevó hasta Atlanta, como Fernando mencionaba, y estando allí, pues, era una conferencia y habían muchos pastores invitados allí. Y yo decía: Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Soy una simple maestra de escuela dominical. Pero Dios en su gracia le plació llevarme y hablarme, porque durante esas conferencias, en el momento de la oración, el Señor fue muy directo conmigo. Y fue en ese momento de la oración que Él dijo: yo te voy a desvestir de la seguridad terrenal y te voy a vestir de una seguridad que viene del cielo. Y hasta ese momento empecé a reflexionar la manera como Dios había trabajado en nosotros, cómo Dios nos había llevado hasta Barcelona, nos había dado la oportunidad de poder desarrollarnos a nivel profesional. Yo en ese momento trabajaba de asistente social en el ayuntamiento, gestionando la ley de dependencia de personas mayores, gestionando incapacidades. Y cuando el Señor me habló, yo me resistí, decía: Señor, pero tú nos has bendecido tanto, estamos en Barcelona, Fernando trabaja en una multinacional, yo estoy desarrollándome, Señor, realmente tú nos has bendecido y así podemos bendecir a otros. Pero el Señor quería más. El Señor estaba interesado en nuestra parte interna, en la necesidad emocional, espiritual nuestra, ¿no? Y fue así que yo regreso a Barcelona, aún resistiéndome. Llego a una vigilia, llegué miércoles, el viernes era la vigilia, y en la vigilia, pues, las hermanas que estaban organizando la vigilia habían puesto promesas alrededor de todo el recinto. Y yo seguía con lo mío, ¿no? Y Dios. Aunque Fernando ya había renunciado, yo dije: bueno, Señor, yo estoy con Él, ¿no? Y llegué a la vigilia con mucha expectativa, porque yo lo que quería era que su palabra me diga directamente, ¿no? Te estoy llamando. Y llego a la vigilia y cuando dicen: hay una promesa para ti, acércate a alguna de las promesas, me acerco. Y cuando leí la promesa, porque levanté el papel así, leí la promesa, caí rendida,
porque lo que leí fue Isaías 41, 9 y 10. ¿Sí? De tierras lejanas te he traído, eres mi siervo, no te rechacé. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te sostendré con mi mano victoriosa. Y ahí dije, no hay duda, Señor, eres tú el que está llamándome, el que está hablándome, y heme aquí. Y así que continúa tú ahora. Bueno, allá se suele pagar 14 pagas al año, doble en julio y doble en diciembre. Y para nosotros pues era un problema eso. ¿Por qué? Porque como recibíamos tanto dinero, siempre peleábamos, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a dar más? O sea, a la familia de mi esposo, a mi familia, y así. Pero Dios nos llamó y bueno, renunciamos, y más o menos en mayo ya, cuando se me acabó todo lo que me habían dado por la renuncia. Entonces fue un miércoles por la noche donde le dije, Señor, el sueldo de mi esposa no alcanza para cubrir todo el presupuesto de la familia y yo creo que debo volver a buscar trabajo. Entonces me acosté, esa fue mi última oración, y el día jueves fue algo que me pasó algo que nunca había sucedido. Me levanté con una fe gigante. Dios me había dado una fe grande en esa mañana. Y nuevamente la voz de Dios, ¿no? Yo te sustentaré. Entonces, en el camino a la iglesia, porque teníamos un culto de oración de 7 a 8 de la mañana, le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿cómo cubro el presupuesto? Entonces, obviamente Dios no respondió, o yo no esperé a que el Señor me respondiera en mi afán de querer resolver este problema. Pero el Señor me dijo, ahí el Señor me respondió y me dijo, anda y habla con el dueño del piso. Dile que te rebaje. Entonces le dije, Señor, pero ¿cuánto? ¿Cuánto me va a rebajar? Entonces ahí Dios no respondió. Entonces yo hice mis cálculos, le digo, bueno, son 700 euros que pago. Yo creo que a lo mucho, si voy y él me dice cuánto, yo digo, bueno, le voy a decir 525. Entonces así fue. Toqué la puerta, me hizo pasar y les puse mi caso y él un poco empezó a sonreírse. Entonces yo como buen peruano no interpretaba su broma, pensaba que me estaba expresando, comunicando en doble sentido las cosas, y él me dice, ¿y cuánto pues piensas pagarme? Y yo le digo 525, y él nuevamente se sonríe y me dice, ¿y qué te parece si me pagas 350? Y yo sorprendido, y él se seguía sonriendo, y yo pensaba que se estaba burlando de mí, y me dice, así quedamos, 350. Y yo totalmente sorprendido, mudo, él me golpea el hombro, me acompaña hasta la puerta de salida de su casa y me despide. Entonces yo caminando un poco así, ¿no? Entre sonámbulo, desorientado, llegué a casa y le comparto a mi esposa. Bueno, empezamos a llorar y oramos, y cuando empezamos a ver el presupuesto, justo mira, todo el sueldo de mi esposa cubría el presupuesto con ese precio del alquiler. Bueno, dimos gracias a Dios todo eso, pero mi esposa una noche me dice, Fernando, es hora que le contemos esto a nuestros padres, esta decisión que yo había tomado de renunciar al trabajo. Y era la única decisión que yo no quería tomar, porque enfrentar a mi madre para mí era lo más difícil que yo podía hacer, ya que yo sabía que esta decisión ella no lo iba a entender y le iba a causar mucho sufrimiento. Entonces cuando me dice eso, mi esposa me dice, bueno, Señor, tú sabes que yo no quiero hablar con mi madre sobre este tema, pero si es tu voluntad, tengo que hacerla. Entonces llamamos, justamente hablé con mi madre y le compartí lo que había decidido, y mi madre empieza a decirme, tú como siempre eres un irresponsable, ¿qué va a hacer de tus hijos? Y empezó a recriminarme la decisión que había tomado. Entonces yo estaba en el otro lado del teléfono llorando, quebrantado, porque obviamente para mí mi madre significa mucho. Entonces lo único que estaba llorando y orando, decía, Señor, yo te dije que no quería hablar con mi madre sobre este tema. Entonces mi madre por un momento hizo silencio, y por unos segundos ella retomó la conversación y empezó a bendecir. Me dice, hijo, pero te bendigo, has tomado la mejor decisión. Y empezó así a bendecirme, ¿no?
Y yo nuevamente, siguiendo llorando, pero ya no sufriendo, sino gozándome. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Y bueno, así pasó, llegó el día 30 de julio, donde, no les conté, ¿no? Que 2 semanas que cuando yo renuncié, el 9 de marzo, dejé de trabajar en la empresa. Y a las 2 semanas el pastor Juan Zúñiga de la iglesia de Lince, que había sido enviado como misionero a España, él estaba en Madrid, él me llama 2 semanas después que yo había dejado de trabajar, me llama y me dice: Fernando, yo hace 4 años te vi en un retiro, y me dice, y cuando te vi Dios puso en mi corazón llamarte a servir con nosotros en Madrid. Así que yo ahora te invito oficialmente para que tú vengas a servir con nosotros en Madrid. Entonces era la siguiente motivo de oración, porque le decíamos: Señor, ya tú has dicho que yo renuncie, pero ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Entonces llega el día 30 de julio, porque el pastor me dijo: ¿sabes qué? Pero entrarías en agosto, ya que hay la pareja que está ahí, ellos se van en julio, entonces tú entrarías en agosto. Entonces el día 30 de julio empezamos a empacar todo. Y la furgoneta, lo que me iba a llevar todas las cosas de Barcelona a Madrid, nos cobraba 600 euros. Y yo solo tenía en el bolsillo 300 euros. Y le decía al Señor nuevamente: Señor, son 600 euros, me faltan los otros 300 euros. Y venía la voz nuevamente: yo te sustentaré. Bueno, eran las 10 de la noche, ya terminando de subir todo a la furgoneta grande. El hermano que me estaba ayudando para subir las cosas, cuando ya subimos la última silla, por decir así, él se despide, me da la mano, me dice: hermano, que Dios te bendiga. Y de su bolsillo de la camisa saca un sobre y me dice: este es nuestro apoyo para ustedes. Entonces yo lo cogí, le di las gracias, subí a la furgoneta y lo abro y eran 300 euros. Y dije: Señor, tú eres fiel. Y así llegamos a Madrid y bueno, ustedes apoyaban la obra de Madrid ya con 700 euros. Y así fue. Entonces Trujillo, la iglesia de Trujillo, la iglesia donde está el pastor Vicente Alcántara, ellos nos conocían porque habíamos estado 18 años ahí sirviendo. Entonces, al enterarse de la noticia, ellos se suman junto con la iglesia de las Quintanas con 300 euros. Y después ustedes nuevamente se suman para cubrir todo el presupuesto de toda la familia. Y gracias por su generosidad, gracias porque ustedes fueron sensibles a la voz de Dios. Gracias porque España, muchos inmigrantes y pocos españoles ahora están escuchando el Evangelio. Y esperamos que la obra continúe, la mies es mucha, los obreros pocos. Y no solamente ustedes nos apoyen con sus ofrendas, sino también ustedes nos apoyen orando al Señor para que Dios abra las puertas para el Evangelio, para que el Señor ore por nosotros, para que podamos predicar bien la palabra de Dios. Pero también muchos de ustedes tienen ministerios ya formados, ya ministerios maduros que serían de mucha utilidad. Así que, hermanos, también les esperamos ahí para que nos bendigan con sus ministerios y que muchos en España, y no solamente en España, sino que en Europa y otras partes del mundo sean bendecidos por la generosidad de esta iglesia. No solamente generosidad física, sino generosidad emocional y generosidad espiritual. Dios les bendiga y gracias a todos por esa gran generosidad que Dios les ha dado en sus corazones. La misericordia del Señor no se ha acabado, mi hermano. Dios anhela atender, ayudar a aquellas personas pobres, miserables, desventuradas, viudas, huérfanos, y cuánta necesidad hay. ¿En quién está pensando, mi hermano, para hacer su obra? ¿Te has puesto a pensar? ¿Está pensando en ti? Está pensando en mí, mi hermano. Dios quiere usarnos. Nos va a demandar muchas veces pasos de fe y nos va a reeducar a nosotros para que tú y yo no dependamos de las cosas que vemos o tenemos, sino de las cosas que vienen del cielo, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida? Señor, en cualquier necesidad, Señor, yo quiero ser aquella mano tuya de misericordia, de amor.
si me quieres llevar a cualquier lugar en esa necesidad espiritual, Señor, para que muchos lleguen a conocerte, Padre Celestial, para que pasen de muerte a vida, aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros le vamos a decir eso en esta mañana? Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. ¿Cuál va a ser el compromiso que tú vas a hacer con tu Padre Celestial? ¿En qué te vas a comprometer tú? Acuérdate, Dios no te va a pedir lo que no te dio, lo que no te formó. Pero sí te va a pedir en lo que su mano buena ha hecho contigo. Y tú en esta mañana le puedes decir, Señor, aquí está mi vida. Ora, mi hermano, ahí en tu intimidad. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser tu instrumento de generosidad. Aquellos necesitados, Señor, que tú vas a poner y vas a hacer que se crucen en mi camino.